Hay supermercados donde vas a por leche y pan y sales con una lección de sociología o política aplicada a jornada partida. El martes a la tarde me pasó esto en el Eroski de Puente de la Baskonia, en Basauri, uno de mis sitios favoritos para hacer la compra, que ya me habéis escuchado mencionar otras veces. Con su cajera, con su cinta, sus códigos de barras y una disculpa completamente absurda, pero que, bueno, pues en la sociedad en la que vivimos no me extrañó, aunque no lo dejé pasar. Una trabajadora, una cajera que me pide perdón por dedicar 20 segundos a ayudar a otra cliente, como si su tiempo valiera menos que el mío. Después una conversación sobre horarios, vidas partidas y relojes que nunca cuadran mientras pasan por el escáner pues la lechuga de hoja de roble y los yogures. Hoy en Bala Extra, más que cualquier análisis, traigo una pequeña historia de caja, lo que puede pasar cuando en un Eroski de tamaño mediano alguien se para a hablar, aunque sea 20 segundos, con la cajera que está ahí, que te atiende siempre sonriente, de a quién pertenece realmente su tiempo y cómo vivimos. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es jueves 7 de mayo de 2026 y este es el capítulo 1804 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con esa escena en la caja del Eroski de Puente de la Baskonia, en Basauri, que dice mucho sobre horarios, sobre prisas, sobre perdones que no tendrían ni que existir y sobre el papel que cada uno jugamos allá donde estamos, ¿no? La tienda donde yo compro es... Bueno, ya sabéis que soy fan de comprar en Lidl, me parece que tiene una muy buena relación calidad-precio, pero también he contado muchas veces que en mi empresa tenemos una ventaja social, que es una tarjeta de estas de descuento oro de Eroski, no con el 4, sino con el 6% de descuento, que la tienes hasta el día que te jubilas. Bueno, por unas historias del ayuntamiento con Eroski, locales en el pueblo, en fin, una serie de cuestiones que al final se han trasladado a un beneficio social, digamos, en la negociación colectiva del ayuntamiento, pero os estoy hablando desde hace muchas décadas. Lo que pasa es que a raíz de la salida de la tarjeta oro de Eroski, que por cierto nunca hemos hablado de ella, pero si tuvierais un Eroski cerca de casa y Eroski fuera vuestra tienda favorita, puede merecer la pena pagar en función del gasto que hagáis mensualmente en Eroski, porque además, no me acuerdo, pero tiene un coste que no es demasiado alto al mes, que puede traducirse en ahorros. Bueno, que se traduce en ahorros si compras más de lo que te cuesta la tarjeta. En nuestro caso es una ventaja, vamos a decir, gratuita, negociada, como digo, en la negociación colectiva del ayuntamiento, que me permite a mí ahorrar un 6% en lo que compro en Eroski y que a Guille y a otros miembros de la familia les permite ahorrar un 6% en combustible en las gasolineras de Eroski, lo cual no es ninguna tontería porque son gasolineras que tienen ya un precio de por sí bastante ajustado. Bueno, sea como fuere, más que en Mercadona, que yo sé que es donde compráis buena parte de la audiencia, yo soy de Lidl por cercanía, también por precio-calidad, pero sobre todo por cercanía. Y soy de Eroski, que aunque me pilla un poco más lejos, me pilla de paso hacia el fútbol, de ida o de vuelta, y bueno, que tiene esa ventaja para mí, que quizás no iguala en precio a Lidl, pero que yo voy con ese menos 6%, que quieras que no, siempre funciona. Yo estaba para pagar, había hecho una compra mediana, no es una compra grande de esas que dices, bueno, compro absolutamente de todo, ¿quién me va a ayudar a subir esto en el ascensor desde el garaje hasta casa? Pero sí había comprado pues bricks de leche, había comprado verdura, había comprado algo para los desayunos. Ahora Guillermo está en el formato azúcar satanás, entonces pues le había comprado algunas cosas de estas que no llevan azúcar añadido para el desayuno, que me había pedido, bueno, algunas cosas, básicamente unas galletas María de toda la vida.
aunque es verdad que él a veces desayuna más sano que todo eso. Igual se prepara una tortilla de huevos o lo que sea. Bueno, iba yo con mi carro. Vale, a pesar de que el centro es pequeño y de que normalmente hay solo una cajera, es verdad que todo el rato funcionan con el sistema del numerito, ¿vale? Y de hacer cola, una única cola, y te van llamando con el numerito. En este caso, pues no sé, se ve que delante mío había habido una cierta salida de gente. Estaban dos cajeras, dos clásicas, dos mujeres más o menos de mi edad, quizás incluso algo mayores. Dos vascas fuertes que tienen muy claro todo, muy amables, pero también muy, muy asertivas a la hora de, oye, a ver, que la cola va para allá, que os pongáis de esta manera, tal. Bueno, a mí a veces me hace gracia. Y yo he sido atendido por esta mujer que suele estar en la caja, aunque a veces también me da la sensación de que corta un poco el bacalao en la tienda, porque da muchas instrucciones y explica muchas cosas, y a veces también veo que es un poco el centro de las consultas del resto de las compañeras. Llego, pongo todos mis productos mientras que termina de cobrar la anterior. Ya sabéis, ese sistema en el que te dice, Kutza, caja 8. Bueno, pues caja 8. Me voy a la caja 8. Está terminando de pagar la anterior. Y mientras que te está terminando de pagar la anterior, pasa su tarjeta o lo que fuere. Veo que se acerca un señor mayor, aún más mayor que yo. Es decir, un señor aparentemente ya sin oficio, con el beneficio de su pensión, pero sin oficio, que le consulta algo, no sé qué es. Le consulta algo que hace que ella preste atención, es decir, termina de cobrar a la anterior clienta, pasa mi primer producto, esto es muy curioso, ella pasa mi primer producto, yo me espero con la aplicación de Eroski en la mano, porque es donde tengo también la tarjeta de cliente con tarjeta oro o tal, que eso también es un código de barras que lee el lector de códigos de barra de la caja, y ella sale un segundito de la caja, diría que unos 20-25 segundos, le explica algo al señor en una zona que tienen, que es donde a veces como una pequeña oficinita, y vuelve inmediatamente. Y al volver me dice, ya puedes perdonar. Y le digo, hombre, es que me salió del alma. Le digo, hombre, no me pidas perdón por hacer tu trabajo. Y me dice, bueno, no, es que te estaba cobrando a ti, pero por no hacerle esperar aquí a este señor, tal. Digo, ningún problema. O sea, eran las 8 de la tarde. Yo había llevado a Guillermo a entrenar con el Juvenil B, que colabora también en el cuerpo técnico de ese equipo, en el que yo no participo. Luego Guillermo se quedaba en Bilbao, en un hotel que hay cerca del campo de fútbol, donde a veces queda con los colegas para ver la Champions. Era el partido del Atlético de Madrid contra el Arsenal de Arteta. Y parece ser que en ese hotel, me dijo el otro día, tiene una pantalla enorme, tal. Bueno, el caso es que lo ven juntos allí y luego se vienen. Entonces yo dije, bueno, pues le he llevado, ya vuelvo y hago tranquilamente mi compra. No tenía ninguna prisa. Es verdad que tenía que grabar alguna cosita para el día siguiente, concretamente el capítulo de ayer, y alguna cosa más. Estaba trasteando, buscando titulares para los titulares de Balines en Prestocast. Pues mis cosas, pero nada del otro mundo, ¿sabéis? O sea, quiero decir que lo bueno de ser funcionario, a pesar de que esta semana mi horario es de entrar tarde y salir un poquito más tarde, pues las tardes están más o menos libres. Y me paré a hacer la compra tranquilo. Había mantenido incluso una conversación telefónica, de esto que no termina de ser muy productiva la compra, ya había hecho la mayor parte de la compra, pero bueno, con tranquilidad, no tenía ninguna prisa. Yo podía haber salido de la tienda media hora antes, quizás. Y entonces la mujer me dijo esto y ahí se inició un discurso de clase, por qué no decirlo, explicando que ella es una trabajadora, que yo soy un trabajador, que entiendo perfectamente cuál es su trabajo, que no llego yo
al Eroski, un Eroski en el que no suele haber mucha gente, salvo quizás a veces los viernes o los sábados a la mañana, específicamente cuando hacen esa oferta un poco tramposa de te perdonamos el IVA, que se suele llenar de un montón de gente de Basauri. Pero por lo general esto está como en el extrarradio de Basauri, en el límite entre Galdacao, Basauri y Echevarri, que marca justo ese puente de la Baskonia que hace referencia a una antigua factoría metalúrgica que había allí que se llamaba la Baskonia, que da nombre también al equipo histórico de fútbol de Basauri que se llama Baskonia, con B y con K, por si lo buscáis. Entonces le dije, estás haciendo tu trabajo, yo entiendo perfectamente, vengo aquí con tiempo, me gusta hacer la compra como una forma de relajarme, de buscar los productos, tal, llevo mi lista, nunca os hablaré lo suficiente de la app Comida, que así se llama, donde puedes hacer tus menús, marcar tu lista de la compra, en fin. Si alguno no la tiene, decidme que os diga, ¿vale? Porque está para Android y está para el iPhone. He hablado de ella en algún momento. Una maravilla. Entonces me pongo en ese formato de tranquilidad. No quiero volver a casa. Porque además tengo la experiencia de que cuando vuelvo a casa con la compra y en plan es como un trabajazo. Y no quiero vivirlo como un momento de relax. Estoy al fin y al cabo gastando dinero en cosas que si lo hago bien aumentarán mi calidad de vida. Comprar bien, una buena lechuguita de hoja de roble con Euskolabel, para cuidar un poquito las ensaladas que nos gustan mucho en casa. Bueno, cuidar un poco, pensar en lo que vas a comprar. En fin, creo que me entendéis. Somos una familia corta. Yo entiendo que para la mayoría de los que me escucháis, si estamos hablando ya de 3 o 4 o 5 miembros en casa, pienso en Emilio. La compra es una parte más del trabajo cotidiano que seguramente también llevará algún tipo de método de productividad para poder hacerse bien. En mi caso no tiene más que compartimos en casa la aplicación para ir añadiendo ahí las cosas que hay que comprar o lo que cada uno va revisando en cada momento que falta. Pero es que pensad que yo incluso hay momentos del mes en el que compro solo para mí. Entonces, para mí puede llegar a ser, como digo, incluso un momento de tranquilidad, puesto que además es una compra en un lugar tranquilo, con poca clientela. Ya digo, bien, con espacio, bien. Mi conversación fue fundamentalmente de identificación, que la cajera entendiera que yo me identifico con ella formando parte de una misma clase, que es la clase trabajadora. Yo no le he revelado en qué trabajo, no le digo si mi trabajo es más manual o menos manual. No necesito hacer esa diferencia para trasladarle que entiendo perfectamente que ella está allí trabajando. Ella me devuelve en confianza que aunque cierren a las, no me acuerdo si son las 8:30 o las 9, creo que es, ellas no se van nunca, los últimos clientes, antes de las 9:20, 9:20 y pico, porque los clientes entran a veces a las 9:05, ellas empiezan a apagar las luces de manera tenue, pero la gente va ahí pillada de tiempo y tal. Y entonces se inició una conversación de cómo en Iparralde cierran mucho antes las tiendas, incluso las galerías comerciales en torno a los grandes almacenes o a las tiendas más grandes, y cómo en cualquier caso tienes que tener la compra hecha en una tienda del tamaño del Puente de la Baskonia, de Eroski, de Basauri. Yo creo que eso en Francia puede estar tranquilamente cerrado a las 6 de la tarde. Es verdad que luego está abierto a las 7 de la mañana y es verdad que aquí eso se abre a las 9 o 9:30 de la mañana. Pero no es menos cierto que en Francia, como digo, a esa hora normalmente el comercio de ese tamaño, para las 7 seguro que la gente está en casa. Y así lo comentamos, ¿no? Digo, pues es que fíjate en Iparralde cómo es, ¿no? Y es que aquí cada vez tenéis más horas de apertura, cada vez, ¿no? Entramos un poco en ese discurso. ¿Por qué? Pues porque también cada vez es más habitual
a pesar de las políticas públicas, de que las jornadas se alarguen. Ya no hablemos de las personas autónomas que a veces tienen que alargar sus jornadas hasta el infinito y más allá. Y eso es un sistema un poco endiablado en el cual la gente no tiene casi tiempo para hacer la compra porque ocupa toda su jornada en trabajar. Y eso a ellas les obliga también a atender ese tipo de cliente, aunque es verdad que ahora mismo, pues no sé, pues puedes hacer la compra online, te la llevan a casa, a partir de un gasto tampoco excesivo, gratuitamente. Hay otras formas. De todo eso estuvimos hablando. Y al final del todo ella me vino a decir que, oye, pues muchísimas gracias porque créeme que la gente viene aquí con muchísima prisa y a veces nos agobia y a veces no nos trata bien. Y ese es el mundo en el que vivimos, querido amigo y querida amiga. Ese es el mundo en el que vivimos. El mundo en el que enfrente, y aquí me voy a ser un poquito crítico con Sartre, enfrente tenemos que pisarle la cabeza al otro, ¿no? Parece que no somos capaces de entender que una cajera de supermercado que nos atiende a lo largo de los años, incluso a lo largo de las décadas, pueda ser una persona con la que hablar, pueda ser una persona con la que tener un gesto de cariño, porque ella lo va a tener contigo y porque en eso se basan las relaciones humanas que son fundamentales para la vida. Fundamentales para la vida. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo algo tan personal como lo de hoy. Hasta mañana.